Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Leslie Mendivi y estaremos acompañándolos en esta sesión. Le doy la bienvenida a la maestra Concepción Díaz. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Es un gusto saludarlos y trabajar juntos la asignatura de matemáticas. El propósito de esta sesión es elaborar el desarrollo plano de figuras sólidas como el cilindro y el cono. Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comenzamos! Leslie, ¿conoces las figuras sólidas? Sí, maestra, sí conozco algunas figuras. ¿Y podrías mencionarme alguna de ellas? Claro que sí, conozco el cubo, prisma, pirámide, cilindros y esfera. Muy bien. ¿Y te has preguntado qué son las figuras geométricas sólidas o cuerpos geométricos? Bueno, sé que son figuras con 3 dimensiones. Las figuras geométricas sólidas, también conocidas como formas o cuerpos geométricos, tienen 3 dimensiones: longitud, profundidad y altura. Esto quiere decir que son figuras que tienen volumen. Por ello, podemos decir que ocupan un lugar en el espacio. Maestra, ¿cuáles son los principales tipos de figuras geométricas sólidas? Existen 2 tipos, los poliedros y los cuerpos redondos. La palabra poliedro proviene del griego poli, que significa pluralidad o varios, y edra, que significa base o caras. Estamos hablando de cuerpos geométricos que poseen varias caras. Entre estos están los poliedros regulares, prismas y pirámides. En el cotidiano podemos encontrar objetos que tienen formas de poliedros. ¿Cuáles ejemplos te has encontrado? Me viene a la mente un cubito de hielo, maestra, una pirámide y un envase de leche. Buenos ejemplos. Entonces, en nuestro hogar tenemos diversos tipos de figuras geométricas sólidas. Sí, y también encontramos los cuerpos redondos. ¿Cuáles figuras sólidas son esas, maestra? Son aquellas figuras compuestas por superficies curvas en su totalidad o que muestran superficies planas y curvas. Entre los cuerpos redondos más comunes encontramos el cono, la esfera y el cilindro. Leslie, ¿en dónde podemos encontrar la forma de algunos cuerpos redondos? Los cuerpos redondos los encontramos en la forma de una bola de billar o en un bote de pintura. ¡Vaya! Puedo ver que prestando un poco de atención en los detalles descubro estas formas en mi cotidianidad. En esta sesión estudiaremos 2 de estas figuras geométricas sólidas, el cilindro y el cono. De este modo se conocerá el desarrollo plano de estas figuras. Leslie, ¿sabes qué es un desarrollo plano? Sí, en la escuela trabajaba sobre una hoja y hacía un esquema para conocer cómo sería si desplegáramos una figura geométrica sólida y al componerla formaba la figura en 3 dimensiones. De los siguientes desarrollos planos, ¿cuál consideras que puede formar un cilindro? Si observamos con cuidado, se tiene que en la figura A los 2 círculos son de diferente tamaño. En la figura B, el rectángulo es corto y no completa el perímetro de los círculos. En la figura C se ve proporcionalidad entre el perímetro de los círculos y el rectángulo. En la figura D, uno de los círculos es menor en su perímetro con respecto al otro, mientras que a la figura E le falta un círculo. En este caso, el desarrollo plano que nos permite construir el cilindro es el C. Sí, correcto. ¿Qué características debe de tener un desarrollo plano para que a partir de este se pueda elaborar un cilindro? Para que se pueda construir el cilindro, el rectángulo debe tener el largo la misma distancia que tiene el perímetro del círculo. Sí, por lo que ahora trazaremos un desarrollo plano para elaborar un cilindro que tiene de altura 6 centímetros y un perímetro en la base de 15 centímetros. ¿Cómo construyes este desarrollo plano? Bueno, si consideramos que el perímetro de la base mide 15 centímetros, lo primero que haremos será encontrar el diámetro de la circunferencia para poder determinar el radio y después construir el círculo del desarrollo plano. Entonces, hagamos los cálculos matemáticos para encontrar el radio de la circunferencia y elaborar el desarrollo plano. Calculemos el diámetro.
Para ello utilicemos la fórmula perímetro es igual a pi por diámetro. No olvidemos que el valor de pi es una constante y consideraremos que tiene un valor de 3.14. Sustituimos los valores en la fórmula y tenemos 15 centímetros igual a 3.14 por diámetro. Despejamos el diámetro y es igual a 15 centímetros entre 3.14. Dividimos y obtenemos como resultado 4.77 centímetros. Y para obtener el radio, lo dividimos entre 2. El radio es igual a 2.38 centímetros. Con esta información construimos los círculos para el desarrollo plano y finalmente armamos el cilindro que tiene una altura de 6 centímetros y un radio de 2.38 centímetros. Recapitulando, ¿cuánto mide la cara curva del cilindro? Es decir, el largo y ancho del rectángulo. El rectángulo mide de largo 15 centímetros y de ancho 6 centímetros. ¿Cuánto mide el radio del círculo trazado? El radio es de 2.38 centímetros. Muy bien. ¿Y cómo calculamos la medida del radio? Empleamos la fórmula del perímetro del círculo. Primero, sustituimos los valores en la fórmula. Posteriormente, despejamos la incógnita, que en este caso es el diámetro. Una vez obtenido este dato, lo dividimos entre 2, debido a que el radio es la mitad del diámetro. Las medidas del cilindro tienen como resultado 2.38 centímetros de radio, 6 centímetros de altura y 15 centímetros de largo. Si analizamos la superficie lateral de un cilindro, es un rectángulo cuyas medidas corresponden a la altura del cuerpo y el perímetro de su base. Pero, Leslie, ¿qué medidas tiene la superficie lateral de un cilindro de 10 centímetros de altura y 5 centímetros de radio? Bueno, para calcularlo primero utilizaremos la fórmula del perímetro del círculo, que es igual a pi por diámetro, donde pi equivale a 3.14. Sustituimos los valores y el perímetro es igual a 3.14 por 10, ya que el radio, al ser 5, el diámetro es el doble. Realizamos la operación y el perímetro es igual a 31.4 centímetros. Así, el largo de la superficie lateral de este cilindro es igual a 31.4 centímetros y la altura 10 centímetros. Las y los invito a que analicemos el siguiente problema. Una lata con forma cilíndrica tiene las siguientes medidas: alto 12.5 centímetros y diámetro 6.5 centímetros. Calcula las dimensiones de su superficie lateral. Lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula del perímetro del círculo, que es igual a pi por diámetro. Sustituimos los valores en la fórmula y el perímetro es igual a 3.14 por 6.5 centímetros. Al realizar las operaciones se tiene que el perímetro es igual a 20.4 centímetros. Muy bien. Así, el largo del rectángulo que forma la superficie lateral es igual a 20.4 centímetros y el ancho es igual a 12.5 centímetros. Leslie, ¿te has preguntado cómo se construye un cono? La verdad es que sí me lo he preguntado, maestra, y estoy casi segura de saber cómo se construye. De las siguientes imágenes, dime, ¿cuál opción corresponde con el desarrollo plano de un cono? Es la C. Correcto. Ahora, 3 de las figuras anteriores constan de un arco con un sector circular y un círculo, que son elementos necesarios para elaborar un cono. Sin embargo, solo en una figura el arco del sector circular tiene la misma longitud que el perímetro del círculo. Analicemos lo siguiente para conocer el desarrollo plano del cono. Para calcular la longitud de un arco, se debe tener en cuenta que, si una circunferencia de 2 centímetros de radio estuviera completa su perímetro, mediría 2pi por radio, que es aproximadamente 2 por 3.14 por 2, que es igual a 12.56 centímetros. Esto corresponde a los 360 grados de la circunferencia completa.
Esto quiere decir que 360 grados corresponde al perímetro total de la circunferencia, que en el ejemplo es igual a 12.56 centímetros. Veamos qué pasa cuando el arco abarca un ángulo de 73 grados, por lo que se plantea el siguiente problema. Si en una circunferencia con 2 centímetros de radio a un ángulo de 360 grados le corresponde un perímetro de 12.56 centímetros, ¿qué longitud le corresponde a un ángulo de 73 grados? Sabemos que a 360 grados le corresponde 12.56 centímetros y a 73 grados le corresponde x. Por lo tanto, tenemos una ecuación de primer grado. Si despejamos x, se tiene que 360 grados por x es igual a 12.56 centímetros por 73 grados. X es igual a 12.56 centímetros por 73 grados, todo esto entre 360 grados. Se eliminan los grados y x es igual a 916.88 centímetros entre 360. De este modo, x es igual a 2.54 centímetros. Entonces, la longitud del arco es igual a 2.54 centímetros. Una vez identificadas estas dos relaciones, ¿podemos trazar el desarrollo plano de un cono? Sí. Una vez identificada esta relación, podemos elaborar el desarrollo plano de cualquier cono. Maestra, tengo los siguientes datos. Radio del sector circular 8 centímetros y ángulo central 120 grados. ¿Con ellos puedo elaborar el desarrollo plano para un cono? Por supuesto. Hagamos los cálculos siguientes para elaborar el desarrollo plano del cono que propones. Apliquemos la fórmula del perímetro de la circunferencia y encontremos la relación de los grados de esta. Sustituyendo los valores tenemos 2 por 3.14 por 8 es igual a 50.24 centímetros. Es así como establecemos que la longitud del arco de 360 grados es igual a 50.24 centímetros. En la relación 360 grados es a 50.24 centímetros, como 120 es a x. Se tiene con esto una ecuación de primer grado, por lo tanto se despeja x. Así se obtiene que 360 por x es igual a 50.24 centímetros por 120 grados. Y al despejar se obtiene que x es igual a 50.24 centímetros por 120 grados. Todo esto entre 360 grados. X es igual a 6.028.8 centímetros entre 360. X es igual a 16.74 centímetros. La longitud del arco de 120 grados es igual a 16.74 centímetros. Una vez que tenemos todos estos datos, ¿podemos construir el cono? Solo nos hace falta conocer el radio de la base. ¿Cómo podemos calcular el radio de la base de la circunferencia? Para obtener este dato, hacemos lo siguiente. Partimos de la fórmula del perímetro de la circunferencia. Sustituimos los valores y tenemos que 16.74 centímetros es igual a 3.14 por diámetro. Despejamos el diámetro, que es igual a 16.74 centímetros entre 3.14. Realizamos la operación y tenemos que el diámetro es igual a 5.33 centímetros. Como requerimos conocer el radio de esta circunferencia, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 2 el diámetro. El radio es igual a 2.6 centímetros. Finalmente, trazaremos un sector circular que tendrá una apertura de 120 grados en el ángulo central. El radio R1 del círculo mayor será igual a 8 centímetros. La distancia del arco es igual a 16.74 centímetros y el radio R2 del círculo menor es igual a 2.6 centímetros, como se muestra en la figura. Una vez trazada el desarrollo plano, se recorta y se construye el cono. Aunque este método nos fue útil para construir un cono, estoy segura que habrá otros medios para realizarlo. Y dices bien. Por
Por favor, presten atención. Es importante establecer la relación entre las medidas de un cono y su desarrollo plano. Consideremos que el desarrollo plano del cono está formado por una cara circular llamada base y una superficie lateral que es un sector circular. Ya veo. El perímetro de la circunferencia de la base es igual que la longitud del arco del sector circular. Y aunque la altura del cono varía, la base no cambia. Entonces, la longitud del arco del sector circular tampoco cambia. Pero sí cambia el ángulo del sector circular y el radio que lo forma. Para calcular el área o superficie lateral de un cono, necesitamos conocer la generatriz, es decir, la distancia entre el vértice y uno de los puntos de la circunferencia de la base. Hay una relación entre la generatriz y la altura del cono. Esta relación está dada por el teorema de Pitágoras. ¿El teorema de Pitágoras? Para conocer más, se analiza el siguiente problema. Se quiere construir un cono de 5 centímetros de radio y 12 centímetros de altura. Lo primero que se hace es encontrar el valor de la G, es decir, la generatriz. Para ello nos apoyaremos en el teorema de Pitágoras. La generatriz es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Al sustituir los valores, tenemos que la generatriz es igual a la raíz cuadrada de la suma de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 144 más 25. Así, se tiene que la generatriz es igual a la raíz cuadrada de 169. Calculando la raíz cuadrada, tenemos que la generatriz es igual a 13 centímetros. Ahora, calcularemos el perímetro de la base del cono. Ya sabemos que la fórmula del perímetro de la circunferencia es igual a 2pi por radio. Al sustituir los valores tenemos que el perímetro es igual a 2 por 3.14 por 5. Al realizar las operaciones se tiene que el perímetro es igual a 31.4 centímetros. Este valor es la longitud del arco del sector circular y el ángulo de dicho sector lo calcularemos de la siguiente forma. El ángulo es a 5 centímetros como 360 grados es a 13 centímetros. Despejando tenemos que el ángulo es igual a 360 grados por 5 centímetros entre 13 centímetros. Al realizar las operaciones, en el numerador tenemos que el ángulo es igual a 1800 entre 13. Después de operar se tiene que el ángulo es igual a 138.5 grados. Con esta información podemos destacar que la generatriz es igual a 13 centímetros. El ángulo central es de 138.5 grados. El radio del círculo menor es igual a 5 centímetros. La altura del cono es 12 centímetros y la longitud del arco es de 31.4 centímetros. Usando esta información ya se puede elaborar el desarrollo plano para construir el cono. Ya casi llegamos al final de la sesión. Hoy se aprendió que un sólido o cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Además, estas figuras ocupan un lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. También están implícitas en nuestra vida cotidiana, es decir, las podemos encontrar en el entorno en el que nos rodeamos. Entre los cuerpos geométricos existen 2 tipos: los poliedros y cuerpos redondos. En esta sesión se vio el cilindro y el cono, que son cuerpos redondos. El cilindro circular es la figura tridimensional que se forma cuando una recta llamada generatriz y el radio de un círculo giran alrededor de otra recta que queda fija llamada eje. El cono es un cuerpo de revolución generada al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Llamamos base al círculo inferior del cono y G a las generatrices que se unen en el vértice del mismo. Después de esta sesión, se pueden resolver algunas situaciones planteadas en su libro de texto. Les invito a pensar sobre otras áreas del conocimiento donde se puede emplear lo aprendido aquí. Soy la maestra Concepción Díaz y fue agradable estar con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 3.
Y yo soy Leslie Mendívil y estoy muy contenta de haber compartido esta sesión. Nos vemos pronto.